Buenos días, queridos hermanos, una vez más. Buenos días al que no tuve el privilegio de saludar. Qué maravilloso es poder estar estudiando este hermoso libro, ver la vida de este profeta, de cómo Dios trabajó en su vida y también en la del pueblo de Israel. El miércoles pasado hemos comenzado a ver y a meditar en otro hermoso libro, Nehemías, y estos dos libros, más algunos más, nos hablan de lo que Ángel nos compartía en la introducción. Me encanta Ageo, porque podemos ver allí cómo se reconstruye el templo. Recordemos, como bien decía Ángel, el pueblo de Israel, ya dividido en dos, ¿sí? Porque el pueblo ya estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, fueron cautivos y empezaron a volver. Después de 70 años, Dios dice: los necesito nuevamente, los quiero nuevamente, les voy a dar una posibilidad más. Y ellos comienzan a volver. Y cuando vuelven, ven los cimientos del templo solamente. Ven escombros, ven destrucción. No ven nada de lo que ellos habían visto anteriormente o lo que habían dejado. Y en Nehemías vemos también cómo ellos ya dejan de mirar el templo, esos escombros que quedaron, miran para los costados, miran la ciudad, miran los muros y ven también escombros, ven desastre. No había nada. El pueblo que había dominado a Israel había destruido todo. Pero vemos cómo Dios es un Dios fuerte y cómo Él obra de tal manera que ellos pueden nuevamente reconstruir el templo, pueden nuevamente reconstruir la gran ciudad, Jerusalén, y sus muros. Y hoy nos toca seguir viendo, como estamos viendo los domingos, Ageo. Y vemos cómo ellos están reconstruyendo el templo. Y hoy nos toca ver el capítulo 1, solamente 4 versículos, del versículo 12 al 15. Y vamos a ver aquí cómo ellos obedecen al mandato, a la voz de Dios. Le puse a esta meditación: la obediencia nos lleva hacia Dios. Y ahora vamos a ver el por qué. Qué lindo es saber que la obediencia nos lleva hacia Dios. Ageo, capítulo 1, ya tuvimos tiempo para ir buscando, versículo 12, y dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel,
gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Hasta aquí nomás. En estos 4 versículos vamos a ver cómo la obediencia nos lleva a Dios. Y lo primero que podemos observar o ver en el versículo 12 es que la obediencia nos lleva a escuchar a Dios. La obediencia nos lleva a escuchar a Dios. Dice el versículo 12, qué hermoso cómo empieza. Y oyó. ¿Quién oyó? Zorobabel. ¿Y quién más oyó? Josué. ¿Y quién más oyó? Y todo el resto del pueblo. Ahora me encanta esto, porque parece insignificante, pero vemos cómo Dios quiere tener una relación personal con cada uno, en lo individual. Por eso encontramos que, ¿quién oye? Zorobabel, una persona. ¿Quién también oye? Josué. ¿Y quién también oye? Cada una de las personas, el resto del pueblo, cada uno de ellos. Y me gusta ver esto porque vemos aquí que Dios habla en particular, o mejor dicho, quiere hablarle en particular a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene el privilegio y la responsabilidad de oír a Dios, como lo había hecho Ageo. Por eso Ageo podía transmitir como profeta lo que Dios quería que haga Zorobabel, lo que Dios quería que haga Josué, el sacerdote, el líder religioso del pueblo, lo que Dios quería que haga el pueblo. Ahora, ¿cuándo vamos a escuchar a Dios? ¿Cuándo podemos escuchar a Dios? Porque muchas veces Dios nos habla, pero no le escuchamos. Vamos a ir sin perder a Ageo porque ya volvemos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Allí vamos a ver una hermosa situación, donde está involucrado Samuel, muy joven, donde está involucrado Elí, un sacerdote, y donde está involucrado Dios, Jehová. Y vemos Primera de Samuel, capítulo 3, una hermosa situación. Allí estaba Elí, sumo sacerdote, y estaba Samuel, donde ministraba a Dios, donde servía a Elí, donde aprendía, porque él después iba a ser sacerdote. Pero me gusta esta situación. Allí están de noche, están durmiendo, y aparece esta hermosa situación. Dice versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él, Samuel, se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué
me has llamado. Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Qué situación, ¿no? Parece un teléfono de compuesto cuando jugábamos de jóvenes o de chicos al teléfono de compuesto. Uno le dice una cosa, el otro piensa que le dijo algo, pero no era. Allí Dios lo estaba llamando a Samuel. Le quería hablar a Samuel. Pero Samuel, una persona que sabía muy bien de la Escritura porque estaba aprendiendo allí en el capítulo 2, versículo 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, él estaba creciendo en los caminos del Señor. Estaba ministrando en el templo junto a Elí. Era una persona que podemos decir, era como dice la Biblia, era acepto delante de Dios. Pero era un hombre, era una persona que no había aprendido a escuchar a Dios. Conocía la Biblia, sí. Estaba en la iglesia, sí. Pero no escuchaba la voz de Dios. Dice el versículo 7, y allí encontramos, vamos a leer, lo vamos a dejar para después el 7, vamos a leer el 8. Dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Siguió sin escuchar la voz de Dios, de Jehová. Entonces, ¿quién entendió? ¿Quién escuchó la voz de Jehová? Elí. Y dice, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice el versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. Allí es cuando Samuel entendió que era la voz de Jehová. Recién Dios siguió hablando, o Dios le comunicó lo que le tenía que comunicar. Ahora, ¿por qué dejé el versículo 7 para el final? Porque allí podemos ver el punto de inflexión. Allí podemos ver el quiebre en la vida de Samuel. ¿Cuál fue el quiebre? ¿O qué tenían que pasar en la vida de Samuel para que Samuel pueda escuchar a Jehová, pueda escuchar a Dios? Versículo 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Y qué más no había conocido? Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Allí podemos ver dos cosas importantes. Primero y principal, para escuchar a Dios, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Para escuchar a Dios, tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Porque no le vamos a escuchar nunca. Pero aparte de tener a Jesús como creo que la gran mayoría aquí tenemos, tiene que haber otras características. Si no, Jehová va a hablar, va a querer llamar, y nosotros no vamos a escuchar. ¿Cuál es la segunda característica? Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Por eso es tan importante meditar en la Biblia. Por eso es tan importante abrir todos los días la Biblia en nuestra casa, en lo individual. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Porque son los insumos
que el Espíritu Santo va a usar para que yo pueda ser obediente a la voz de Dios, para que yo pueda escucharle y obedecerle. Es un ejemplo que me gusta poner siempre. El Espíritu Santo es una persona. Nosotros somos el vaso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que estar adentro del vaso? El agua. ¿Figura de qué el agua? La palabra de Dios. Si el agua está fuera del vaso, el vaso está vacío. Ahora, qué importante es poder ser lleno de la palabra de Dios. Poder tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es allí donde el Espíritu Santo, en el momento justo, la va a utilizar para nuestro beneficio, para el beneficio de nuestros hermanos. Ahora, qué importante es esto. La obediencia nos lleva a escuchar a Dios. Samuel estaba obedeciendo. Y la obediencia lo llevó a escuchar a Dios. Ahora, volvemos a Ageo. Y me gusta allí el versículo 12, porque dice, y oyó Zorobabel, Josué, el resto del pueblo. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando sos obediente, cuando soy obediente, se ve. Porque hay resultados en la vida de cada uno de nosotros. Y allí podemos encontrar el resultado. ¿Cuál era el resultado? Dice la parte, lo vamos a leer todo para que lo podamos ver. El versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, y oyó Josué, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y aquí tenemos el resultado. Dice, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuál es el resultado a escuchar la voz de Dios? Es el temor a Dios. No el miedo, el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es el respeto a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es reverenciar a nuestro Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Es el reconocer quién es Dios y quién soy yo. Y a través de la obediencia se van a ver actitudes en nuestras vidas que van a reflejar el temor a Dios. Van a reflejar en mi modo de hablar, en mi modo de pensar, en mi modo de actuar, si verdaderamente temo o no a Dios. Si verdaderamente oyo, escucho y obedezco la voz de Dios. Ahora, la obediencia no solo nos lleva a escuchar a Dios, sino también que la obediencia nos lleva hacia una comunión íntima con Dios. Dice versículo 13. Entonces Ageo enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová.
Yo estoy con ustedes. Yo estoy caminando al lado de ustedes. Yo lo voy a acompañar. Qué lindo es saber que Dios quiere tener una comunión íntima con cada uno de nosotros. Ahora, sin perder a Geo nuevamente, vamos a ir a Josué. Poquito más adelante en la Biblia tenemos a Josué. Y vamos a ver, o vamos a ir a una pequeña porción, ni siquiera un versículo, un pedacito de un versículo, que está en el primer capítulo de Josué. Y después, así lo van buscando y lo van teniendo, vamos a ir al último capítulo de Josué. También un pedacito, porque ni siquiera vamos a leer un versículo. Y vamos a ver cómo comienza la vida de Josué y cómo termina la vida de Josué. En 2 pedacitos, muy sencillos. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Presten atención a esa pequeña frase: Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Ahora vamos a ir al último capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 29. Miren cómo termina la vida de Josué, o mejor dicho, ¿qué se dice de Josué? Dice: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Qué lindo, ¿no? ¿Cómo comenzó la vida de Josué? Era servidor de una persona, de Moisés. Pero me gusta cómo termina. Era el servidor de otra persona. Podemos decir de la persona, de el maravilloso ser de Jehová, de Dios. Ahora, ¿cómo comenzó así y terminó de una manera totalmente distinta? Dice Josué capítulo 1, versículo 5 en adelante. Josué tenía una tarea por delante que Dios le había mandado. Allí lo podemos ver en el versículo 2 en adelante. Pero para ello Dios tiene una charla con Josué, habla con Josué y le deja en claro algunas cosas. Y dice el versículo 5: nadie, Josué le dice Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué entendió
lo que Dios quería decirle. Josué entendió que Dios iba a trabajar en su vida, iba a obrar en su vida, pero Josué también entendió que él tenía responsabilidades, que él tenía que hacer cosas. Muchas veces nosotros queremos que nuestro camino prospere y que bien. Muchas veces queremos que todo nos salga bien y que bien. Pero muchas veces nos olvidamos de algunas cosas importantes que Dios nos pide. Que nos esforcemos y que seamos valientes. Pero ¿esforzarnos a qué? ¿Y ser valiente para qué? Esforzarnos a tener, o mejor dicho, versículo 8, a meditar en el libro de la ley. Tenemos que esforzarnos a atesorar en nuestra mente y en nuestro corazón este libro que tenemos en nuestra mano, en nuestra mesita de luz, en nuestra casa, y que muchas veces está cerrado. Tenemos que meditar en él día y noche, para después hacer algo más. No solamente sirve meditar o tenerlo acá nada más, sino tenemos que también guardar y hacer. Tenemos que poner en práctica lo que meditamos. Tenemos que poner en práctica lo que Dios quiere o lo que Dios me dice en su palabra. ¿Y qué va a pasar cuando hagamos eso? Jehová, nuestro Dios, estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Qué lindo es ser como Josué. O terminar, mejor dicho, como Josué. Josué, servidor de Jehová. No servidor de una u otra persona. No servidor de un pastor. No servidor de un líder. Servidor de Jehová. Cada uno de nosotros tenemos que ser servidores de Él. Qué lindo es poder ver líderes, poder ver pastores, poder ver personas que trabajan para Dios y querer imitarle. Pero tenemos que parecernos cada día a Dios, a Jesucristo. Ser siervos de Jesucristo. Ser siervos de Dios. Y qué lindo es ver los resultados. Porque el primer resultado, ¿se acuerdan? Tener temor de Dios. El segundo resultado, tener comunión con Dios. Ahora vemos también que la obediencia nos lleva a un despertar espiritual. Muchas veces le tenemos miedo a esos conceptos. Pero qué lindo es cuando hay un despertar espiritual en nuestras vidas. Dios quiere eso. Como en Esdras, capítulo 7, hubo el despertar en una persona. ¿Se acuerdan las tareas que le hemos dado? Una de ellas es leer Esdras para poder ir entendiendo el contexto a Ageo, a Nehemías. Bueno, Esdras está muy cerquita de Nehemías, así que si estamos estudiando el miércoles Nehemías, Esdras está ahí atrás, lo vamos a encontrar fácil. Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Recordemos, como decíamos al principio, después de 70 años en cautiverio, la nación de Israel estaba bajo el dominio de otro pueblo, donde ese pueblo tenía su propia cultura, su propia religión, sus propios dioses a adorar, su propio idioma, y muchos de ellos se habían acoplado, habían adquirido cada una de esas cosas, y se habían muchos de ellos olvidado de lo que Dios quería para su pueblo, de lo que Dios quería para ellos. En ese contexto es que empiezan a regresar. A través, ¿se acuerdan como hablábamos hace varios domingos atrás en la introducción? A través de distintos oleajes, a través de distintos años. Uno de ellos fue Esdras, el líder que los volvió. O los trajo de vuelta, perdón. Esdras tiene un despertar espiritual. Y dice, basta, hasta acá llegamos. Y dice, Esdras empezó o había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Cada uno de nosotros, para que haya un despertar espiritual, tiene que haber un deseo en nuestro corazón. Tiene que haber una preparación en nuestro corazón. Tiene que haber, como venimos viendo, un estudio de la palabra de Dios. Tiene que haber práctica, lo poco o mucho que podemos estar meditando y estudiando la palabra de Dios. Tiene que volcarse a nuestra vida. Tiene que haber después ese deseo de compartirla. Poder compartírsela a otro, enseñársela a otro. Pero todo comienza en el corazón de uno. Ese despertar espiritual comienza en el corazón. Y por último, volvemos a Geo. La obediencia no solo nos lleva a escuchar a Dios, nos lleva hacia una comunión a Dios, la obediencia también nos lleva a un despertar espiritual, pero en el versículo 14 vemos que la obediencia nos lleva a trabajar en la obra de Dios. La segunda parte del versículo 14 dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La obediencia nos lleva a trabajar en la obra de Dios. No lo vamos a ver por amor al tiempo, pero en Nehemías vemos cómo ellos en el capítulo 4 y en el capítulo 6, cómo ellos empiezan, o mejor dicho, terminan de reconstruir los muros. Y vemos que cada uno trabajaba diligentemente. Me encantó la estrategia que usó Nehemías. Nehemías dice, bueno, ¿cuál es el frente de tu casa? Perfecto, vos vas a levantar el muro que está frente a tu casa. Y tu vecino va a levantar la parte del muro que está enfrente de su casa. Y el vecino va a levantarla. Y así todos empezaron a levantar el muro. Y el muro iba levantándose a lo largo de kilómetros de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos entendieron que tenían que trabajar en la obra que Dios le había pedido. Y Nehemías supo escuchar y supo transmitir. Y ellos supieron escuchar la voz de Dios a través de Nehemías. Y lo llevaron a la práctica en obediencia.
Ahora, nosotros, como iglesia, tenemos también que escuchar, tenemos que tener comunión, tenemos que tener un despertar espiritual y tenemos que trabajar para la obra de Dios. Todo eso lo dice Pablo en Efesios, capítulo 4, y ya vamos terminando. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, él es Jesucristo, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, que le dio dones, talentos sobrenaturales que provienen de Dios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionarnos unos a otros, a fin de ayudarnos unos a otros con los dones que Dios nos dio. ¿Y qué más? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. No hay estancamiento. No existe me estanqué, o subo o bajo. Cuando no estoy subiendo, estoy bajando, no estoy estancado. No es que llegué hasta acá y este es mi tope en la vida cristiana. No importa los años de creyente que tenga, no importa la función o el rol que me toque cumplir en la iglesia. Tengo que cada día crecer y crecer y crecer. Y cuando vaya creciendo, voy a hacer crecer a los demás. Porque somos un cuerpo. El cuerpo crece de forma unánime. No es que la mano crece más que la panza o, bueno, cuando ya estamos gorditos, otra cosa. Pero un cuerpo crece de forma unánime. Un bebé va creciendo y le va creciendo las patitas, o los pies, mejor dicho, las manos, la cabecita. Todo crece de forma unánime. Así tiene que ser nuestra vida. Y así es la iglesia. Cuando crecemos todo, crece la iglesia. Y dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Por eso tenemos que crecer. No tenemos que ser toda la vida niños espirituales. Tenemos que crecer. Cuando un nene no crece, ya mamá, papá se ponen mal y lo empieza a llevar al médico. ¿Por qué? Porque hay problemas de crecimiento. Ya empiezan a haber problemas. Por eso tenemos que crecer. Para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina. Va a haber problemas, sino por estratagema de hombre, que para engañar emplea con astucia la artimaña del error. Va a haber problemas. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos una vez más. Hay que crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tenemos que edificarnos unos a otros, no depender de una persona, no depender de los ancianos, no depender de. Tenemos que crecer todos. Tenemos que dependernos unos de otros. Obvio que hay roles, obvio que hay oficios, sí,
Pero no tenemos que depender de una persona para crecer, de dos personas para crecer, de lo que dice Ángel, de lo que dice Carlos, acá adelante para crecer. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer en la palabra de Dios. ¿Esto sirve? Sí, porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Pero no tenemos que esperar que llegue un domingo, un miércoles, para abrir la Biblia y ver qué tiene Dios para mi vida, sino es todos los días, en lo individual. Terminamos con este versículo, Primera de Samuel, un versículo que me gusta mucho, que lo tengo presente siempre. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ténganlo si quiere allí, o lo vamos a tener en la Reina Valera, pero lo voy a leer también en otra versión que me gusta mucho. 1 Samuel 15, 22. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera. Y dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Y allí viene la respuesta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice la NBI, ¿qué le alegra más al Señor? ¿Qué le alegra más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios? ¿O que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más, tiene más valor, es mejor, dice, aquí leíamos en la Reina Valera, vale más que el sacrificio, y el prestar atención, el oír la palabra de Dios, lo que Dios tiene para mi vida, vale más que la grasa de los carneros. Que cada uno de nosotros podamos ser obedientes a nuestro Dios, para que esa obediencia nos lleve más y más hacia Dios, que podamos disfrutar de escucharle, que podamos disfrutar de tener una comunión íntima con Él, que podamos disfrutar de un despertar cada día espiritual en nuestra vida, que podamos disfrutar de trabajar en la obra de Dios. Y que todo eso tiene, o mejor dicho, todo eso tiene un denominador común, y es la obediencia. Que podamos ser obedientes cada uno a nuestro Dios. Y así podernos cada día parecernos más y más, como leíamos allí en Efesios capítulo 4, a Cristo, a crecer a la estatura de nuestro Señor, que podamos ser pequeños Cristos, que podamos hablar de Él, que podamos imitarle. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.